Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante como todos, pero creo que este tema es muy importante porque vamos a hablar de la autorreflexión. A veces nos cuesta mucho trabajo entendernos, comprendernos y tiene que ver precisamente con todos los temas que hemos hablado del autoconocimiento, de la autoconciencia, de la resiliencia, de todos estos temas que hemos estado abordando y hablando, porque a veces nos cuesta mucho trabajo el entender y comprendernos a nosotros mismos. Nosotros nos cuesta mucho trabajo la autorreflexión, el conocernos, el vernos. ¿Y qué significa esto? Es como analizarte, observarte, verte, en qué momento estás bien, en qué momento estás mal, tus áreas de oportunidad, que a veces nos cuesta mucho trabajo como comprender y entender nuestras propias áreas de oportunidad. Es mucho más fácil que llegue alguien, te diga: "Te estás equivocando en esto, las cosas no están funcionando, las cosas no están fluyendo, o no estás bien, o de alguna u otra forma estás mal". Y a veces te cuesta mucho trabajo decir: "Sí, lo acepto, lo reconozco, que no estoy bien". Es como muy complicado. A veces es como esta parte de decir: "Es que yo no estoy mal, la que está mal es la otra persona". Y entonces no hacemos como un análisis de lo que estamos haciendo bien, un análisis de cómo estamos, un análisis de cómo nos comportamos y cómo podemos hacer todo lo demás. Entonces, esta parte de autorreflexión es este momento de entender las áreas de oportunidad, cosas buenas, cosas malas, tus áreas que son positivas y tus áreas que son negativas. Este momento de decir cuáles son mis cualidades y cuáles son mis debilidades. Y de ahí fomentar y hacer y entender cómo esta parte de tener una mejora continua contigo mismo. Porque a veces no entendemos muchas cosas, es muy fácil y como les he platicado siempre, es muy fácil criticar el de frente o decirle o hacer. Es más difícil que tú entiendas el cómo te sientes, el cómo estás, el cómo tienes esas áreas de oportunidad que están beneficiándote o no, si eres positivo o eres negativo. Es mucho más fácil que tú veas a otra persona y no veas realmente cómo estás y en qué momento a lo mejor la estás regando, en qué momento te estás equivocando o de qué momento las cosas están fluyendo y en qué momento las cosas estás haciendo positivo. Muchas veces cuando hacemos las cosas positivo, estamos fluyendo, nos va muy bien, dices: "Ay, sí, yo lo puedo hacer, estoy muy bien, yo muy bien", porque las cosas están fluyendo, las cosas están dando. Pero si algo pasa negativo, es más fácil echarle la culpa a los terceros, es decir, él tuvo la culpa o ella tuvo la culpa o el entorno, la sociedad, mi familia, lo que sea, tuve la culpa de que yo no esté fluyendo, de que yo no esté bien, de que las cosas no estén bien. Y no es por ahí, es reconocer muchas veces cuando te equivocas, cuando nos equivocamos y decir: "Ah, me equivoqué en esta, tomé una mala decisión, tomé una situación, una circunstancia que no era adecuada", que las cosas de alguna u otra forma a lo mejor estaban fluyendo bien y por una decisión que tomaste mal, las cosas suceden mal. Entonces, no haces esta como reflexión de decir: "Me equivoqué". Es muy difícil que el ser humano entienda esta parte, decir: "A ver, tengo esta parte de autorreflexionar a mí mismo", decir: "¿En qué me equivoqué?", ¿sí? En cierta forma, tomé esa mala decisión y por esa tuve esa causa-consecuencia. Acuérdense que también esta parte de, como autorreflexionar hacia nosotros mismos, tenemos que ver la causa-consecuencia o la ley de causa y efecto, y que de alguna forma, de ciertas decisiones que podamos tomar, bien o mal, en qué momento podemos tener hasta incluso un karma y en qué momento lo podemos convertir en un dharma. Cuando haces esta parte de autorreflexión, es este momento de decir: "Me equivoqué aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo modificar? ¿Cómo lo puedo cambiar?". Pero cuando tienes la conciencia de hacerlo, si no somos conscientes de hacer las cosas, es mucho más difícil que nosotros lo aceptemos y reconozcamos. Ves que hablamos de la parte de la autoconciencia, y la parte de la conciencia es esta, ser conscientes de lo que estamos haciendo de la forma en el modo positivo o negativo. Y si no estamos conscientes de lo que estamos haciendo o de la manera que estamos ejerciendo, de la manera que estamos hablando, de la manera que estamos tomando ciertas decisiones o la manera como estamos haciendo todo, nos cuesta mucho más trabajo entenderlo. Entonces, va a ser más difícil que tengas esta parte de autorreflexión, porque entonces es parte importante de la conciencia que las cosas estés haciendo bien o mal, y es cuando estamos conscientes de ciertas decisiones que podemos tener en ciertos factores. Y eso nos cuesta mucho trabajo porque no tenemos una mejora continua con nosotros mismos, sino acuérdense que nosotros también emanamos lo que está alrededor de nosotros. Si nosotros no estamos bien, lo que está alrededor de nosotros, pues puede estar, digamos, no positivo o puede ser positivo, ya dependiendo de lo que tú estás emanando energéticamente hablando,
de las cosas que puedan suceder, ¿no? Acuérdense que la energía también implica lo que estamos haciendo nosotros mismos, qué es lo que emanamos, tu campo áurico, cómo lo está expandiendo. Y eso tiene que ver con tu autoanálisis, con tu auto parte de decir, ¿en qué me equivoqué? Nosotros no somos tan analíticos, los seres humanos somos más complejos o cierta forma complicados. El analizar el cómo estamos, el cómo somos y el cómo podemos hacer las cosas. Es mucho más difícil. Hay personas que sí son muy analíticas y no nomás analíticas con ellas mismas, sino analizar todo el entorno y decir, a ver si me equivoqué, no me equivoqué. A veces es muy complicado que el ser humano diga, sí, me equivoqué en esto, la regué, tomé una mala decisión, las cosas no fueron así, o ciertas circunstancias, o simplemente un ejemplo muy X, digamos así, estás en el tráfico, tomas una decisión de meterte a una calle, porque dices, ay, me voy a meter por aquí, vamos a ver por dónde salir, y dices, no me hubiera metido por ahí. Y siempre estamos pensando en esta parte. No me hubiera metido por ahí porque a la mejor tomé una mala decisión, hice más tiempo, había mucho más tráfico, las cosas no funcionaron como quería que funcionaran, y eso es lo que pasa. A veces con el hubiera, que hemos hablado del tema del hubiera, es como, si yo hubiera hecho esta decisión, si yo hubiera tomado esto, si hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho el otro, entonces esa parte también no nos hace como esta parte de entender y analizar, porque empezamos con el hubiera. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera tomado una decisión, si yo hubiera tomado ciertas circunstancias, si las cosas hubieran sido de diferente forma, si las cosas no hubieran pasado como pasaron, entonces no haces una reflexión del por qué pasaron y para qué pasaron, ¿no? Estas 2 preguntas son muy importantes, es decir, el por qué y el para qué sucedió. Y cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier momento, ¿por qué y para qué pasó esto? Y a veces esas preguntas nos cuesta mucho trabajo entenderlo, esa pregunta nos cuesta mucho trabajo como comprender y hacer, decir, el por qué pasó y para qué pasó, ¿no? Estas cuestiones es muy difícil que nosotros lo podamos entender, porque dices: "Ay, pues, pasó esto, pues, no sé por qué pasó, ni para qué pasó", ¿no? Y a veces, una de las cosas que yo les digo es que a veces la vida, el destino, el universo, quien quieras, te dice: "Te equivocaste en eso, va a pasar otra circunstancia". Y entonces ahí es como que dices, no estás aprendiendo la lección. Y por eso pasan cosas porque te las tienes que aprender. Entonces es cuando no hacemos esa autorreflexión. Decir, me equivoqué en esto. ¿Cómo lo puedo modificar? ¿Cómo lo puedo cambiar? O cómo puedo convertir mi karma en dharma, o cómo puedo cambiar las cosas en positivo y saber las cosas que puedo hacer. Y también pasa en la parte positiva. Mi reflexión es que hice bien las cosas. ¿Cómo puedo mejorar en ciertas cosas? Estoy bien en esto, estoy bien en lo otro, mi proyecto está funcionando y eso en todos los sentidos, tanto en la parte social como en la parte familiar, como en la parte de ti. Acuérdese que tú eres el que emana realmente, tú eres el que hace las cosas, tú eres el que decide o no decide, toma decisiones buenas o malas, o puede tomar una decisión que a lo mejor te viene todo el tiempo en la cabeza, lo hago, no lo hago, sí, no. Y a veces no lo analizamos como esa parte, si lo hago, ¿qué pasa? Si no lo hago, ¿qué pasa? Y esa parte de autorreflexión no la tenemos muchas veces, nos cuesta mucho trabajo, como entender ese momento, como entender ese aspecto, ¿no? Por eso a veces nos cuesta mucho trabajo tener esa mejora continua en ciertas formas. Una de las cosas o una de la manera que podemos hacer como un autoanálisis o autorreflexión es escribir, por ejemplo, decir, a ver, ¿cuáles son mis áreas de oportunidad? ¿Qué estoy bien? Mis positivos y mis negativos, ¿no? En tu positivo, pues soy una persona que a lo mejor soy muy noble, a lo mejor soy una persona que confío mucho, soy una persona que a veces no estoy bien. Lo negativo, a lo mejor estoy confiando mucho en personas que no tengo que confiar, a lo mejor tomé una mala decisión, esta decisión no era por aquí, esta era la decisión. Y eso pasa también con la ley de atracción, porque no hacemos esa autorreflexión. Yo quiero que me vaya bien, que tenga dinero, sí, pero también qué estás generando y qué estás sucediendo. Por ejemplo, hay ciertas circunstancias que no nos vemos a nosotros mismos y te das en base a muchas circunstancias. Ahorita hay mucha metodología espiritual, digámoslo así, que el Theta Healing, que el tapping, que, la numerología y que muchas cosas, ¿no? Pero a veces nos basamos más en esos factores que basarte en tu carnalidad, en tu humanidad. Acuérdense que todos somos humanos y que todos somos duales, somos positivos y somos negativos. Pero si manejamos todo como esta parte espiritual que dices: "Ay, bueno, si un número me genera prosperidad, si un número me genera salud", si no, el número no te está generando eso.
La numerología en sí, lo que te ayuda es como a hacer un autoanálisis de ti, tus áreas de oportunidad, buenas, malas. No es que vea un futuro, ni mucho menos, sino es cómo me siento, cómo estoy. Y muchas veces, ahorita que también es como esta parte que muchos dicen, es que el número fulanito, ese número, si lo repites no sé cuántas veces te va a ayudar. No, al final de cuentas lo que estás haciendo es que en el subconsciente consciente estás generando ese pensamiento. Ah, con este no me va a ir ni bien, pero estás pensando más en que te está yendo bien a generar ese número. Entonces automáticamente piensas que ese número te está yendo bien. Entonces es como este momento de entender qué estás haciendo bien y no generarlo externamente con otras circunstancias. Sí, decir, a ver, mis áreas de oportunidad como humano, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo? Por eso esta parte de la escritura es la mitad positivo, la mitad negativo. ¿Cuáles son mis características positivas? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Qué decisión tomé bien? ¿Qué decisión no tomé bien? Y entonces ahí vas a hacer como esta parte de autorreflexión. Ah, sí me equivoqué, ¿no? Es como esta parte del ejemplo que muy común que les digo, te quieres cruzar la calle, pero ¿a dónde me la cruzo? ¿A la mitad de la calle me tengo que esperar en el semáforo o tengo que hacer? O también esta parte del miedo también tiene mucho que ver con tu parte de reflexión. Porque a veces te da miedo de tomar decisiones, te da miedo de hacer cosas, miedo emocional, acuérdense que es una parte fundamental, que nos cuesta mucho trabajo como comprender y entender, aunque el miedo es la alerta, pero emocionalmente no quieres hacer esto. Si hago esto, me puede pasar el otro, entonces me da miedo porque entonces las cosas no pueden funcionar, las cosas no pueden hacer, las cosas no pueden suceder. Entonces también el miedo implica que no tengas esa parte de autorreflexión. El miedo a autoanalizarte está cañón también, está como muy complicado, porque el autoanalizarte a veces no quieres ver tu realidad, o sea, es más fácil taparlo y de cubrirlo y decir, yo estoy bien, no pasa nada. Le echo la culpa a los terceros, le echo la culpa a otras personas, pero yo estoy bien, yo tomé una decisión bien. Sin embargo, si quitas esa barrera y dices, a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿No? Esta parte de que a veces la verdad es que muchas veces cuando termina un año, como que lo analizas. Ay, pues este año me fue así, 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 así. El otro año quiero que me vaya así, así, así. Entonces, a lo mejor haces una autorreflexión en ese sentido. O cuando bueno, en Estados Unidos se hace la acción de gracias y cuando dices, ay, qué reflexión, cómo estoy haciendo, haciendo de esa forma, en qué me equivoqué, no qué me equivoqué, cómo fue el año, qué hice bien, qué hizo mal. Pero solamente llegan o en tu cumpleaños también, ¿no? Dices, yo quiero que este año me vaya así, 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 porque el año pasado que terminé de mi cumpleaños no fue bien. Entonces, no hacemos esa autorreflexión, o que lo tenemos que hacer todo el tiempo. No es tanto que suceda un evento para que tú analices y te veas en qué te equivocaste o no te equivocaste. Si entonces tú haces todo eso, vas a tener una mejora continua contigo mismo. Y entonces las cosas pueden cambiar cierta forma o cierta situación. Uno de los arcángeles que te ayuda en esta parte de analizarte es el arcángel Gabriel. Y él te dice, si confías en ti, confiarás en todo lo demás. Si ves tu realidad, verás la realidad externa. El analizarte, observarte y verte va a ver cómo eres, de qué manera estás, de qué manera lo puedes hacer y de qué manera puedes fluir. Si te cuesta mucho trabajo entenderlo, entonces te va a costar mucho trabajo hacerlo. Entiéndete para que las cosas puedan fluir. Y es lo que te dice él. Al final, él lo que te dice es que tienes que analizarte, verte y observarte para ver que las cosas puedan fluir o que si estás bien o que no estás bien. El ser humano, como siempre les he dicho, somos muy complicados, somos muy complejos. Siempre queremos ver las cosas positivas y no querer las cosas negativas. Dice, a ver, ¿qué estoy aprendiendo de esto? El por qué y el para qué me está pasando. ¿Qué estoy aprendiendo de una situación que me pasó, de cualquier síntoma o índole o cosa? ¿Por qué estoy aprendiendo esto? ¿Por qué me está generando a lo mejor estrés? ¿Por qué a lo mejor me está generando depresión? ¿Por qué me está generando ansiedad? ¿Por qué estoy así? Entonces, a veces, muchas veces no conocemos hasta ni nuestra materia, nuestro cuerpo, que muchas veces acuérdense que nuestro cuerpo también nos avisa de ciertas cosas y no le hacemos caso. ¿No? Entonces, te basas en lo que yo les comento, que es si los números, que si la energía, que si el Teta Healing, que si la numerol no es por ahí, es decir, a ver, mi cuerpo o mi materia, ¿qué me está diciendo? No me estoy cuidando, no estoy ejerciendo, no me estoy alimentando o comí algo, y entonces me enfermé del estómago, ¿no? Tu materia también te deja muchas cosas, entonces tampoco estamos haciendo una autorreflexión en ese sentido. Me estoy estresando mucho. ¿Por qué me estoy estresando?
¿no? Porque a lo mejor es una persona aprensiva, porque a lo mejor no te gusta lo que estás haciendo, o porque a lo mejor en cierto entorno del tuyo, social, familiar, y lo demás te está estresando demasiado, porque a lo mejor es muy aprensivo, porque a lo mejor las cosas no están funcionando como tú quieres, porque a lo mejor pueden ser muchas cosas y muchas situaciones, y entonces te enfermas por el estrés. Y entonces no reflexionas, decir, yo me estreso por esto, entonces, ¿qué tengo que cambiar? ¿Cómo lo tengo que modificar? Y es lo mismo que te dije el arcángel Gabriel. Si tú te analizas, ves y observas lo que eres, va a ser mucho más fácil que puedes tener esta reflexión de ti, el analizarte entonces. Pero el ser humano es muy complicado, ¿no? Es como, algo está pasando y a lo mejor paranormal, algo está sucediendo que no estoy bien, ¿no? A lo mejor te comiste algo que te hizo daño, a lo mejor estás estresado por otras cosas, por lo económico, por lo social, por tu pareja, por yo qué sé, por muchas cosas. Pero no hacemos caso muchas veces lo que tenemos nosotros. Sí, sí, sé que estoy mal y ya, ¿no? Es muy fácil, ya sí, estoy mal, entonces lo que haces es tapar, ¿no? No darte cuenta de que las cosas no están pasando bien, no darte cuenta que las cosas no están sucediendo bien, pero eso es más fácil echarle la culpa a terceras personas, es decir, por esa persona me fue mal, o por esa persona no estoy bien, o por esa persona algo sucedió sin darte cuenta que tú generaste esa parte, por estrés, por tu karma, por tu causa-efecto, por tu parte de la conciencia de no entender y comprender lo que está sucediendo, de la parte del autoconocerte. Acuérdense que hablamos del tema de autoconocerte a ti, de verte, de analizarte, de ver cómo eres en cierta forma, ¿no? A veces hay una cosa muy importante en los seres humanos, a veces no nos conocemos como quisiéramos conocernos. Y a veces dices: ¿Fui capaz de hacer esto? No creía que era capaz de hacerlo". Y a veces no te autoconoces, no te autoanalizas y no te ves. Y ese es uno de los factores que pueden complicar y hacer muchos factores o muchas circunstancias en muchas situaciones. Si no, te cuesta mucho más trabajo como hacer esta parte, porque sí es muy difícil. Y miren, la verdad es que el ser humano es muy complicado. Y entonces decirte: "Sí me equivoqué", es muy difícil que lo aceptes y lo reconozcas. Esa es una parte. Las cosas positivas es mucho más fácil que digas: "Sí, por mí salió esto y lo otro". Pero cuando es negativo, te cuesta mucho más trabajo aceptarlo y reconocerlo, ¿no? Y a veces, como les digo, a veces hay que dejar que las cosas fluyan, ¿no? No ser tan aprensivos, no ser tan como esta parte de decir: "Ay, entonces me está afectando en muchas cosas, en muchas situaciones, y las cosas no están sucediendo como yo quiero". Y entonces ahí te cuesta mucho más trabajo hacerlo. Si no entendemos, si no comprendemos esa parte, pues entonces va a ser como muy complicado hacerlo, va a ser como muy complicado como el generar esta parte. Si no, va a ser muy difícil hacerlo. Entonces, a veces es muy importante que hagas esa reflexión contigo, no con los de enfrente, ni con un familiar, ni con tu pareja, ni con nadie, sino contigo mismo. ¿En qué me estoy equivocando? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué decisiones estoy tomando bien? ¿Qué decisiones estoy tomando mal? ¿Cómo las cosas, qué me está generando también en mi materia, no? Me estoy enfermando, tengo estrés, tengo ansiedad, tengo algunas circunstancias, el miedo tampoco me permite como analizar esta parte de cómo estás, porque es una parte muy importante. El miedo a veces a reconocer, entender y comprender en lo que te equivocaste es lo que no te deja. O dices, yo prefiero no tener el miedo a saber que me equivoqué y decir, pues sí, tenía razón, tomé esta mala decisión, o tomé esto, o hice esto, o hice el otro, ¿no? Acuérdense que también en esta vida, de alguna u otra forma, siempre te dicen como las cosas, el universo, el ángel, lo que tú quieras, siempre te va a decir, por ahí no es, o por ahí sí es, o por las circunstancias que puedan pasar. A veces nos cuesta mucho más trabajo como este momento de comprenderlo y hacerlo, nos cuesta como ese sentido de poder como aceptarlo, ¿no? Acuérdense que la aceptación es una de las cosas más importantes. Si tú reconoces y aceptas cosas que están sucediendo, es mucho más fácil que hagas ese análisis, digámoslo así, de poder entender esta situación. Y es mucho más fácil que hagas esta como reflexión y tomas una mejor decisión. Tus decisiones van a ser como más objetivas, van a ser como muy ecuánimes, como que van a ser más lineales, como que decir, pues la decisión va a ser más correcta, digámoslo así, ¿no? Si haces ese autoanálisis o esa autorreflexión
decir, que me equivoqué, que no me equivoqué, cómo lo hice o cómo lo hago. Entonces, este momento de tomar esa decisión te puede ayudar también, porque entonces te pones como en stand-by y analizar y hacer, y entonces la decisión que puedas tomar puede ser mucho más positiva que negativa. Pero cuando no nos detenemos a reflexionar, pues ahí sí, como dicen, al ahí se va, hacemos las cosas o ciertas circunstancias o ciertas situaciones y pasa lo que tenga que pasar. Y a veces no pasa como tiene que suceder. Nos cuesta mucho más trabajo el comprenderlo y así desarrollar como también la parte emocional, como la parte de entendimiento de nuestras emociones. Porque una de las cosas importantes que cuando haces ese tipo de reflexiones, tu emoción vas a como que la vas a entender más, ¿no? Decir, pues soy más ansioso, me estreso más, genero esta situación o esta forma, como les comento, porque a veces no conocemos a nuestra materia también. ¿Por qué me pasó? Pues me estresé mucho. Mi emoción no me deja. A veces hay personas que son mucho más aprensivas, hay personas que son mucho más emocionales, hay personas que son más mentales, hay personas que son más como, no pasa nada, vamos a dejar que las cosas fluyan y a ver qué pasa, ¿no? Como al ahí se va. A otras personas que pueden ser como más complejas, hay personas que son como más negativas, digámoslo así, o hay personas que pueden ser un poco más positivas. Y todo esto implica que cada persona tiene ciertas características o cierta situación. Por eso es importante que hagas tu propia autorreflexión, no basándote en lo que está sucediendo con el vecino de enfrente, con la persona de enfrente, con tu pareja o con quien sea, sino decir, a ver, ¿qué decisión tomé bien? ¿Qué decisión tomé mal? ¿Y qué causa consecuencia estoy teniendo de esto? Entonces, cuando haces ese tipo de reflexión emocional, tus decisiones, tu causa-efecto a lo mejor puede cambiar, puede modificar o puede hacer cosas bien. Y entonces a lo mejor tus relaciones interpersonales pueden ser mucho más tranquilas, a lo mejor más objetivas. A lo mejor las relaciones interpersonales pueden mejorar mucho más en muchos sentidos. Y dices, sí, el autoanalizarme me ayudó a entender y a relacionarme socialmente, a responder, a tener un bienestar personal para muchas cosas. Una de las cosas que te puede ayudar como esa parte de reflexión, muchos saben meditar, otros no saben meditar. Pero pueden ser como este momento que yo les digo, agarrar 5 minutos en el sol, tomar el sol y decir, me autoanalizo, observo y me veo mi realidad para entender cómo lo puedo fluir y de qué manera lo puedo hacer. Entonces, cuando haces eso, a veces hay gente que no le gusta su realidad, pero es como esta parte que sí lo puedes ver, ¿no? La parte de escribir, por ejemplo, decir cuáles son mis factores positivos, mis factores negativos, y entonces ahí autoanalizarte te va a ayudar mucho, como esta parte de a veces el hacer el ejercicio también, a lo mejor cuando estás haciendo ejercicio, escuchando música, también la música, decir, como que esta música me relaja, y entonces puedo entender o hacer o analizar ciertas cosas que están sucediendo. Entonces, no nos cuesta mucho trabajo hacerlo, pero sí es como muy, digamos, complejo entenderlo y comprender esta situación. Entonces, cuando hagamos esa parte, pues no va a ayudar mucho poder hacerlo, sino va a ser mucho más trabajoso el poder analizarlo, porque no estamos entendiendo la parte racional y la parte emocional, que también tiene mucho que ver con la parte de reflexión. Tu parte racional con tu parte emocional tienen que estar conjuntos, acuérdense. No tener tu parte racional por un lado, tu parte emocional por otro lado y lo demás, a ver qué pasa. Acuérdense que debemos tener alineados con tu racionalidad y tu emoción, tu pensamiento y tu emoción. Y eso va a hacer que tengas una mejor reflexión. Si tú analizas en tu pensamiento, tu análisis, tu razonamiento, entonces vas a entender tu emoción. O si vas a entender tu emoción, vas a entender tu pensamiento. Entonces, deben de ir las dos conjuntamente. No tener un pensamiento por un lado y tu emoción por el otro, ¿no? Siento una cosa, pero pienso otra y entonces dejámoslo así. Y entonces no estás conjunto y va a ser mucho más difícil que a lo mejor esto que escribas, que digas positivo o negativo, te va a complicar más. Eso es más difícil, porque entonces las cosas no van a fluir como tiene que ser. Entonces tenemos que ser ecuánimes también con tu pensamiento y tu emoción. Entonces tu autorreflexión va a ser mucho más fácil. Porque si emocionalmente sientes algo, no lo estás haciendo racional. Entonces, esto se está dispersando en ciertos factores. Entonces, aquí acuérdense que debemos estar como alineados
con tu pensamiento y tu emoción, lo que estás sintiendo. Muchas veces dices, le hago más caso a mi corazón, ¿no? Que a tu razón. O a veces le haces más caso a tu razón que a tu corazón. Y esta parte de esta emoción no te permite como entender, entonces tenemos que estar alineados con esta parte emocional, ¿no? Emocional y mental. Cuando estás alineado, entonces cuando hagas esa, digamos, esa tarea de escribir mis cosas positivas y mis cosas negativas y hacer una autorreflexión contigo desde la parte racional y la parte emocional, eso va a ser mucho más ecuánime, vas a tener como más cosas importantes, vas a analizar mejor y vas a ver las cosas que están sucediendo y por qué te están sucediendo. Si no, las cosas a veces pueden ser más complicadas. Entonces, alínense con su pensamiento y su emoción para que entonces hagan una autorreflexión adecuada. No la emoción la tengan por un lado y el pensamiento por otro. Lo tienen que ser conjunto. ¿Qué siento, cómo lo siento, de qué manera lo siento, qué estoy pensando y cómo lo estoy pensando? Y qué estoy analizando y de qué manera lo estoy analizando. Y si lo analizas, lo sientes. Y cuando lo sientas, entonces es mucho más fácil que hagas esa reflexión mucho mejor. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.